Para entender el metabolismo de los lípidos, tenemos que iniciar desde que comemos. Si nosotros vamos a alimentarnos, generalmente es porque tenemos hambre, y si tenemos hambre es porque nuestra energía celular está baja. Entonces, si una persona come, en este ejemplo, comería algo sustancioso, ya sea una hamburguesa con papas, una hamburguesa doble con queso y papas fritas y una bebida azucarada. Esta persona que consumió esto, pues las grasas van a impedir que el estómago se vacíe rápidamente. Pues por mucho tiempo ese alimento va a durar ahí y va a estar pasando hacia el intestino delgado poco a poco. Pero la soda, la bebida azucarada, como son carbohidratos simples, va a pasar muy rápido y se va a absorber muy rápido. Entonces, antes de ver qué sucede con los lípidos que nos comemos, vamos a ver qué sucede con los carbohidratos que nos comemos, que tiene que ver con el metabolismo de los lípidos. La glucosa que entre a la sangre, que va a ser mucho más rápido que cualquier lípido, sobre todo si proviene de un monosacárido desde el alimento, es decir, una soda, pues va a entrar y va a hacer toda la glucólisis. El ejemplo es la célula del hígado. Recuerden que entra por GLUT2 y no requiere insulina, o sea que la glucosa que acabamos de consumir pues puede entrar directamente al hígado. Ya que entra al hígado va a formar piruvato. Después va a entrar a la mitocondria, esta línea representa la mitocondria y va a ser ciclo de Krebs. Y el resultado va a ser de todo esto que nos genera una gran cantidad de NADH y nos empieza a bajar los NAD. Noten todas las reacciones que van en dirección NAD a NADH. Todas las del ciclo de Krebs. Y acá. El propósito del NADH es para que vaya a la fosforilación oxidativa y genere ATP en esta cadena de electrones, en la fosforilación oxidativa. Y para ello necesitamos los NADH. Incluso los NADH que se generan en el citoplasma, sobre todo el de esta reacción, puede entrar a la mitocondria por este transportador de glicerol. Este glicerol que se forma aquí, noten cómo se gasta un NADH. Puede ser este NADH, el de esta reacción. Entonces, el glicerol puede entrar a la mitocondria y aquí formar un FAT. Como saben, el FAT genera un poco menos energía que cada NADH, pero igual está representando este NAD que se produjo aquí, acá. Entonces ese es el mecanismo por el cual podemos hacer que los NADH se traspolen a la mitocondria cuando comemos. La otra forma de hacerlo es esta reacción de oxalacetato malato. Noten aquí cómo el malato puede entrar a la mitocondria. Viene aquí. Aquí forma el NADH. Entonces se convierte a oxalacetato. Después se convierte en aspartato. Sale de la mitocondria aspartato y forma oxalacetato. Entonces este NADH que ganamos aquí lo pasamos para la mitocondria de la misma manera. Este se llama transportador malato alfa-cetoglutarato por esta reacción o intercambio que sucede entre malato y alfa-cetoglutarato. Entonces de esa manera podemos meter los NADH de la citoplasma hacia la mitocondria. Bueno, en lugar de transportadores, el de transportador malato alfa-cetoglutarato o el de glicerol, pues en inglés son shuttles, pero en español se traducen como lanzadera de glicerol, lanzadera de malato y alfa-cetoglutarato. Y es cuestión de traducción, pero
Lo que quiero que entiendan es que los NADH que se generan en el citoplasma cuando acabamos de comer pueden entrar a la mitocondria por estos dos procesos, por el de glicerol o por el de malato y alfa-cetoglutarato. La cantidad de NADHs en la mitocondria va a repercutir en que en algún momento las reacciones ya no se puedan hacer, las que van en dirección NAD a NADH, ya que no va a haber NAD. Entonces se empiezan a acumular los moléculas que están por arriba de una reacción de NAD-NADH, por ejemplo el citrato. Entonces el citrato, si se acumula cuando acabamos de comer, va a salir de la mitocondria y va a estar ahora en el citoplasma. Y esta va a activar a una enzima llamada acetilcoenzima A carboxilasa. El citrato, por medio de la citratolasa, va a formar acetilcoenzima A y oxalacetato, que ya vimos que puede suceder con el oxalacetato para hacer malato y hacer el shuttle. Pero en este caso, como ya hay mucha energía, el malato se va a piruvato por medio de esta enzima llamada enzima málica, que genera un NADPH. ¿Sí ven ahí? Entonces, el citrato sale y hace este recorrido. Forma oxalacetato, acetilcoenzima A, malato y piruvato finalmente. Pero en su camino forma un NADPH. Entonces, como los niveles de energía están muy altos, las reacciones que son de NADH a NAD se favorecen, como esta formación de glicerol, y como quedamos que la acetilcoenzima, perdón, que el citrato había activado esta acetilcoenzima carboxilasa, pues formamos malonil, y este malonil inicia la ruta para la síntesis de novo de ácidos grasos, que se formaría el palmitato. Entonces noten que esta reacción ocupa NADPH, que se formó acá en la reacción de malato a piruvato. Entonces el palmitato recién formado se va a unir al glicerol 3 veces y va a formar los triglicéridos, y todo esto con la pura aportación de la glucosa. Entonces la glucosa que consumimos al final termina siendo glicerol, termina siendo acetilcoenzima A, que hace ácidos grasos, y estos dos formarían los triglicéridos, y solo con la bebida azucarada que consumimos, si es que consumimos en exceso esta bebida azucarada. Me tomé el tiempo de borrar todo para como resumir y remarcar todo lo que estamos sucediendo por consumir carbohidratos y cómo estamos formando los lípidos a partir de ellos. Entonces esta vía azul se llama síntesis de triglicéridos, y esta vía aquí de acetil a palmitato se llama síntesis de ácidos grasos. ¿Y de dónde provienen entonces estas síntesis? Pues de carbohidratos, de glucosa que consumimos. Si es tal el aporte de glucosa, va a llegar un momento en el que vamos a estar funcionando así solamente. Glucosa, glicerol y la acetilcoenzima, el citrato que esté formando se va a estar reciclando aquí para formar malonil hasta que los niveles de NADH permitan que el citrato vuelva a regresar al ciclo de Krebs, porque así los vamos a estar usando. Noten que estas reacciones utilizan NADH para hacer los lípidos. Incluso la acetilcoenzima A puede tomar la vía de la síntesis de colesterol, formando acetoacetil, que este podría ser un cuerpo cetónico, pero para ser cuerpo cetónico
como tal que haga las funciones de un cuerpo cetónico, tendría que hacerse esta reacción en la mitocondria. Pero como estamos en el citoplasma, pues va a ser HMG coenzima A, luego mevalonato, luego farnesilo y geranilo, escualeno y finalmente colesterol. La enzima que regula la síntesis de colesterol es la HMG coenzima A reductasa, que es inhibida por el colesterol, el AMP y la estatina. Las estatinas son fármacos que se utilizan para el colesterol. AMP es una molécula, una quinasa dependiente de AMP, que noten que también está acá. Este AMP inhibe la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces prácticamente AMP inhibe las dos vías de lipogénesis, la de ácidos grasos, esta, y la de colesterol. AMP es estimulado por metformina. Es por eso que metformina se puede usar para bajar de peso, porque disminuye la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué otras cosas pueden disminuir la síntesis de ácidos grasos? El glucágono, la adrenalina y los ácidos grasos de cadena larga, sobre todo los poliinsaturados. Por eso es bueno consumir grasas buenas como omegas 3, 6 y 9 de las nueces, de los pescados, del aceite de olivo, para inhibir la síntesis endógena de ácidos grasos. Entonces recuerden, AMP y de colesterol. AMP y actúa en la acetilcoenzima carboxilasa y en la HMG reductasa. Entonces estos efectos de la metformina, los ácidos grasos poliinsaturados también afectan a esta enzima. Por eso podemos reducir el colesterol consumiendo ácidos grasos poliinsaturados. Respecto a la síntesis del colesterol, también es importante recalcar estas moléculas, farnesilo y geranilo, ¿sí? Estos son grupos prenilos que participan en las modificaciones post-transducción, llamadas prenilación de proteínas. La prenilación de proteínas es simplemente agregarle un grupo prenilo a una proteína, es decir, un grupo lipídico, y estas proteínas generalmente cumplen la función de proteínas de anclaje, que van y se anclan a la membrana y pueden tener una parte extracelular para poder unirse con otras cosas, como las integrinas. Las integrinas son proteínas de anclaje que permiten la unión, por ejemplo, de algunos leucocitos a los vasos, al endotelio, o por ejemplo el osteoclasto se puede unir al hueso gracias a las integrinas. De hecho, los bifosfonatos inhiben la síntesis de farnesilo y geranilo y evitan que el osteoclasto se pegue al hueso. La coenzima Q también es una proteína que necesita ser prenilada para que se pueda pegar en la membrana de la mitocondria. Entonces estos grupos permiten esta función. Entonces, ya que los lípidos se sintetizan a partir de los carbohidratos, siempre y cuando hayamos consumido muchos carbohidratos, pues estos van a poder agregarse al VLDL. Los triglicéridos se pueden unir al VLDL, el colesterol también, aunque el colesterol se puede almacenar gracias a esta enzima que se llama acilcoenzima A transferasa. Vean, los ácidos grasos también se pueden unir con colesterol y almacenarse ahí en el hígado. Que si esto sucede mucho, es la causa de la esteatosis hepática o hígado graso. Y eso sería la síntesis de lípidos a partir de el metabolismo de los carbohidratos. Por haber consumido muchos carbohidratos, formamos muchos lípidos. Y todo esto aún sin contar los lípidos que consumimos de la hamburguesa. O sea, solo estamos consumiendo, solo
solo estamos tomando en cuenta los carbohidratos, ya sea de la bebida azucarada o de las papas fritas. Pero todas las grasas que absorbemos con esta comida, que el proceso de absorción va a ser mucho más lento, van a ir por el kilomicrón. La absorción de lípidos se puede inhibir con estos medicamentos. Orlistat inhibe a la lipasa pancreática. Esta se usa más que nada eh, para bajar de peso, pero te puede causar esteatorrea. Colestiramine es un secuestrador de sales biliares. Se une a las sales biliares e inhibe la formación de micelas. Y ezetimibe inhibe al transportador de colesterol que se encuentra en el intestino, NSPL1 si no mal recuerdo. El kilomicrón toma todas estas grasas y las transporta a su proteína que lo conforma, es la ApoB48. Toma de la HDL, la ApoE y la ApoC2. La ApoC2 estimula la lipoproteína lipasa, donde estos ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, pueden ser pasados hacia los tejidos y almacenarse. Es decir, estos ácidos grasos provenientes de la dieta simplemente van a llegar a almacenarse. Pero esto va a ocurrir más si ya tenemos los nutrientes necesarios o la energía necesaria y que obtuvimos de los carbohidratos. Si no, va a ser mucho más probable que terminen estos lípidos en el hígado por el medio del kilomicrón remanente. El kilomicrón remanente entra al hígado gracias al receptor ApoE. Entonces, algunos de los lípidos que consumimos llegan al hígado. Como les digo, entre más necesidad energética haya, más van a llegar estos lípidos al hígado en lugar de quedarse en los tejidos. Entonces, el colesterol en los tejidos, el colesterol que viene del kilomicrón, más los triglicéridos que se sintetizaron, más el colesterol que se sintetizó y otros fosfolípidos que se hayan sintetizado, pues van a irse a la VLDL, que la VLDL tiene como marcador la ApoB100. Entonces, esta VLDL sale con los lípidos que se sintetizaron en el hígado a partir de los carbohidratos y con los lípidos que provenían del kilomicrón de la dieta. Justo cuando salen, reciben ApoC2 y ApoE de HDL. También dejan lípidos en los tejidos, al igual que el kilomicrón. Por medio de la ApoC2 estimulan la lipoproteína lipasa, que es la enzima que puede tomar los lípidos, sobre todo triglicéridos, desde la VLDL hacia los tejidos. Esta enzima es estimulada por los fibratos, se utiliza para hipertrigliceridemia. Aquí está marcada la niacina. La niacina inhibe a la lipasa sensible a hormonas, que es la hormona que permite que los lípidos salgan de su almacenaje en el tejido adiposo, pero eso se activaría si estamos en ayuno. Pero se utiliza también para evitar que estos lípidos salgan del tejido adiposo hacia la sangre y generen pues aterosclerosis. Entonces la niacina se utiliza con este fin para disminuir la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Después la IDL se forma cuando la VLDL está dejando lípidos, pues se queda más concentrada y se forma la IDL. La IDL va a seguir dejando lípidos en los tejidos también por el mismo mecanismo, pero ya cuando llega a un nivel muy bajo de triglicéridos, libera su ApoC2 y su ApoE hacia la HDL, dejando la LDL con solo la ApoB100. Para que la IDL siga dejando su contenido en los tejidos, sobre todo en el hígado, se necesita la lipasa hepática. Entonces la ApoB100 va a regresar al hígado
y se va a unir a su receptor LDLR. Este va a sufrir endocitosis por medio de un proceso que implica esta proteína llamada clatrin. Al ser endocitado, pues el endosoma lo va a degradar por medio de los lisosomas y va a dejar ácidos grasos libres y colesterol, los cuales pueden volver a regresarse al VLDL para un nuevo proceso o almacenarse, o bien hacer funciones propias del colesterol, como hacer sales biliares, o vitaminas como D, K, E, etcétera, ¿no? Dependiendo si tenemos la enzima para hacerlo o no. Por ejemplo, la vitamina D sí la podemos hacer, o cumplir con funciones estructurales como hacer membranas celulares, participar en la síntesis de membranas celulares. Recuerden que las sales biliares es la única forma de eliminación del colesterol del cuerpo. Aquí no estamos viendo la vía, pero el colesterol forma sales biliares a partir de la 7-alfa hidroxilasa. El receptor de LDL es muy importante que se recicle para que pueda estar recibiendo los LDL y retirarlos de la sangre. El problema es que cuando hay mucho colesterol, ya sea del que formamos por los carbohidratos, desde pues acá, ¿no? Quedamos que era así, ¿sí? Todo esto, desde los carbohidratos, o el que obtenemos de los kilomicrones de la dieta. El problema es que ese colesterol puede inhibir a esta proteína. Esta proteína es un factor de transcripción que se une a este elemento de respuesta de esteroides. Entonces, esta proteína transcribe varios genes. Hay dos tipos de ella, la SRBP1 y SRBP2, pero independientemente de cuáles genes transcriba, el hecho de que haya poco colesterol se transcribe en todos estos genes. La HMG reductasa para hacer colesterol, la ApoA1 para hacer HDL, el receptor de LDL y esta proteína PCSK9 que inhibe al receptor de LDL. Entonces, si hay mucho colesterol, ninguno de estos se sintetiza. Ninguno de estos que acabamos de ver. Entonces, al no haber, por ejemplo, el receptor de LDL, pues no vamos a poder retirar el LDL de la sangre. Y si no hay ApoA1, pues no va a haber HDL. Por lo tanto, es muy importante usar las estatinas que les había mencionado para que no haya colesterol y este proceso se pueda llevar a cabo. O sea, la síntesis de estos proteínas que acabamos de ver, receptor de LDL, ApoA1 y HMGR reductasa. Entonces, las estatinas aumentan la HDL y disminuyen la LDL por este mecanismo. Esta otra proteína que se sintetiza, lamentablemente se va a elevar también si usamos inhibidores de las estatinas, por lo que aunque son muy eficaces, podrían ser mucho más debido a que esta proteína pues inhibe al LDL. Entonces, por decir un número, si se sintetizan 100 receptores de LDL gracias a que las estatinas inhiben al colesterol, pues solo 50 van a llegar a la membrana. Por lo tanto, si inhibimos a la PCSK9, pues vamos a tener todos los receptores disponibles y va a ser mucho mayor el efecto de disminución de los receptores de LDL. Los medicamentos que hacen inhibición se llama alirocumab, evolocumab, e incluso ya hay una vacuna aprobada para generar anticuerpos contra PCSK9 y así disminuir
los niveles de colesterol, aumentando los receptores de LDL. ¿Cuál es el problema con LDL? Es que este puede ser fagocitado por los macrófagos por un receptor scavenger A1. Estas LDL se pueden oxidar con radicales libres como los producidos por fumar. Entonces, este macrófago, al capturar a estos LDL por este receptor scavenger, lo hace incontroladamente y sin ninguna regulación. Entonces puede fagocitar hasta formar las células espumosas. Si los LDL no se oxidaran, el macrófago los fagocitara por un receptor regulado como LDL. Entonces, si este macrófago se llena de lípidos, pues deja de fagocitar, metaboliza esos lípidos y vuelve a funcionar. Pero si fagocita LDL oxidadas, pues este macrófago no puede regularse, fagocita y fagocita tanto que cambia su estructura y deja de ser macrófago y ahora se convierte en una célula espumosa, generando la fisiopatología de la aterosclerosis. Por lo tanto, es muy importante disminuir los LDL con los fármacos que estamos mencionando. Y también tenemos que aumentar la HDL. ¿Por qué? Pues porque la HDL, que sale con ApoA1, toma lípidos de los tejidos por medio de esta enzima llamada LCAT, es lecitina colesterol aciltransferasa. La activa y toma el colesterol de los tejidos, incluso pueden ser arterias de las aterosclerosis, por lo tanto disminuye mucho el riesgo de tener aterosclerosis. Se llena de colesterol, interactúa con las VLDL, LDL, como quedamos, le cede ApoE, C2 y ApoE a las demás, y finalmente regresa al hígado con colesterol obtenido desde los tejidos. Este colesterol pues puede hacer todo lo que ya sabemos en el hígado, pero el hecho es que está retirando el colesterol de los tejidos. ¿Y cuándo se sintetiza HDL? Pues cuando no hay colesterol. Por eso quedamos que las estatinas son muy importantes porque disminuyen la síntesis de colesterol que hacemos a partir de los carbohidratos. Entonces, se limita simplemente al colesterol que consumimos en la dieta, que puede bloquear este efecto. Y la mayor parte del colesterol que tenemos es por el que formamos de los carbohidratos, sobre todo simples. De todo esto ya solo queda mencionar las dislipidemias, las cuales son 5. La primera es deficiencia de LPL o ApoC2. Te genera una hiperquilomicronemia tipo 1. Como sabemos, la LPL interactúa con ApoC2 para tomar los triglicéridos de los kilomicrones y de los VLDL. Pero como los lípidos provienen desde el kilomicrón, los que vienen de la dieta, pues desde ahí ya no obtenemos lípidos de la sangre. Perdón, lípidos del intestino. Entonces los kilomicrones se elevan mucho, generando hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL. ¿Es autosómica recesiva esto? Te puede dar pancreatitis por tantos triglicéridos, hepatosplenomegalia, santomas, y te puede dar un estado lechoso de el suero. Cuando sacas la sangre, la muestra sanguínea, al dejarla ahí reposar, se va a separar y puede observarse una gran cantidad de suero blanco, le llaman suero lechoso. Este proceso sucede más fácil si centrifugas la muestra, pues se va a observar esta capa de grasa prácticamente del plasma. La hipercolesterolemia familiar es deficiencia de LDL receptor o ApoB100.
Este te eleva mucho el colesterol y los LDL. Es autosómica dominante, por lo que tanto siempre va a haber un familiar que tenga este problema. Este es causa principal de aterosclerosis. Tiene santomas y el arco corneal, que es ese aro blanco que se encuentra alrededor del iris, que a lo mejor han visto en personas mayores. En este caso lo pueden ver en personas jóvenes porque tienen mucho colesterol LDL. Ellos mueren a partir de los 20 años por infartos debido a la aterosclerosis que producieron. Luego tenemos la hipercolesterolemia poligénica. Estos se elevan tanto el LDL, VLDL y los triglicéridos y el colesterol están elevados en una misma proporción. Esta es la dislipidemia más famosa, es la que todas las personas que se alimentan mal, que son sedentarias o obesas pueden tener. Simplemente es poligénica y te genera aterosclerosis. Luego tenemos la disbetalipoproteinemia familiar tipo 3. Esta es deficiencia de ApoE, que como sabemos la ApoE es el receptor para los remanentes de kilomicrón, pero también para los remanentes de VLDL y LDL. No lo mencioné cuando hablé de esto, pero los IDL y los VLDL pueden regresar al hígado por medio del receptor ApoE. Estos pueden generar santomas y elevan los triglicéridos y el colesterol. Es muy difícil diagnosticarlo porque te están elevando las dos cosas, tanto colesterol y triglicéridos, a un nivel muy similar a este. Entonces puedes simplemente decir, tienes la epidemia y no hacerle algunas otras pruebas. Lo que lo puede diferenciar del anterior es que puede presentar santomas. La hipertrigliceridemia familiar o dislipidemia tipo 4. Este es un problema del ApoA-B. Esta te eleva las VLDL y por lo tanto te genera hipertrigliceridemia también. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de cómo afecta esto para que te eleve la VLDL, pero es un hecho que el hígado empieza a liberar más VLDL de lo normal. Es autosómica dominante, los triglicéridos pueden estar arriba de 1000 y te puede dar pancreatitis aguda. Este es fácil de diagnosticar cuando la persona es relativamente sana, hablando de su alimentación, está en un peso ideal, hace ejercicio y aparte tiene hipertrigliceridemia. Entonces, pues es muy probable que tenga hipertrigliceridemia familiar, que de hecho es muy similar a la tipo 5, solo que aquí va a haber kilomicrones elevados, pero tiene prácticamente la misma sintomatología, solo que por laboratorio en la tipo 4 solo hubiera VLDL elevado, hipertrigliceridemia, y en la tipo 5, aparte de esto, hubiera hiperkilomicronemia y habría la famosa suero lechoso. Que estos dos, tipo 4 y tipo 5, son muy difíciles de diferenciar en tipo 1, porque los dos causan los tres te pueden producir pancreatitis y triglicéridos altos. La pequeña diferencia puede ser el suero lechoso de la tipo 5 y tipo 1 versus la tipo 4. Eso puede ayudar. Y entre la tipo 1 y la tipo 5, lo que te puede diferenciar es que en la tipo 5 va a haber VLDL elevada, pero en la tipo 1 no va a haber VLDL elevada. Creo que eso es todo del metabolismo lipídico. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Que tengan buen día.